Bien, vamos a iniciar entonces, jóvenes, con el tema que nos corresponde el día de hoy, que es la política comercial en cuanto se refiere al comercio internacional. ¿Y qué cosa es política comercial? La política comercial no es más y está definida como el manejo y conjunto de los diferentes instrumentos al alcance que tienen los estados para mantener, modificar las relaciones comerciales de un país al resto del mundo. Porque como ya es del conocimiento de ustedes, la política económica la maneja el Estado a través de los gobernantes de cada país. Esto tiene un gran significado a nivel interno y a nivel internacional, porque en dependencia de las políticas internas del país desde el punto de vista económico, de eso dependerá cómo se va a llevar a cabo el comercio entre los estados. Una vez que estuviesen dadas las condiciones en relación a lo que son los tratados de libre comercio o convenios comerciales de forma bilateral o multilateral. Pero todo dependerá de la política comercial de cada país para dar lugar a esas relaciones comerciales entre un país y el resto de países del mundo con los cuales se mantiene el ritmo de las relaciones internacionales, la parte diplomática, y de eso dependerá muchas cosas en las cuestiones comerciales. También entendemos como política, dentro de la política económica, la política arancelaria que hemos comentado, la cual viene y actúa como uno de los protector directo de lo que es la capacidad de recursos que tiene y posee un país en los diferentes aspectos económicos, sociales de la nación. Todo esto da lugar a las diferentes operaciones del comercio exterior y el comercio internacional. Estamos frescos porque la semana pasada estudiamos el comercio exterior, miramos las diferencias con el comercio internacional, los diferentes aspectos que aborda el comercio exterior a nivel internacional. Todo esto dependerá, lógicamente, de las políticas externas que tiene cada país a lo largo y ancho del territorio nacional de cada país y con todo el resto de países del mundo con los cuales mantiene las relaciones comerciales a través de los tratados de libre comercio o convenios de forma bilateral o multilateral, como decía al inicio. Entonces, estamos diciendo entonces que la política comercial es lo que hace parte de la política económica y todo esto es lo que viene a regular los pagos internacionales, los intercambios entre los países. Hablando de los intercambios, hablamos de los bienes y servicios que se brindan a través del comercio internacional y los bienes que se dan lugar a través de lo que es el comercio exterior. Entonces, todo esto tiene un gran significado para nuestros países a nivel internacional con respecto a la política comercial. Todo esto está ligado a la política cambiaria, toda la importancia que tiene el cambio, todo lo que es el flujo, todas las divisas, los grandes capitales que se dan lugar para las inversiones en el campo internacional, capitales, bienes, servicios y todo lo que se mueve alrededor del comercio, de lo cual hemos venido comentando en el salón de clase. Todo esto lo que da lugar es la generación de los procesos integrales comerciales. ¿Y qué es lo que facilita esto? Esto facilita el acceso, por supuesto, a los mercados exteriores, es decir, a los mercados internacionales. Una vez que se da lugar, se logra avanzar en la armonización de todas las normas comerciales a nivel internacional dentro de todo lo que llamamos actividad económica, de manera tal que los estados deben de ser y actuar de forma correcta, de forma específica con relación a los países en desarrollo, los países desarrollados, los mercados nacionales y los mercados internacionales. Todo esto se viene lógicamente aumentando cada día más y tienen los estados más perspectivas de lograr aún más todo lo relacionado a la política comercial. Pero esto dependerá de cada estado en los cuales
hacemos mención y deben de estar todos nuestros países a nivel de continente, a nivel de región y a nivel internacional. ¿Qué se busca a través de la política comercial? Cuando hablamos del comercio internacional, buscamos cómo ir mejorando la distribución, los ingresos a nivel de vida de la población. Ayer casualmente decía alguien por acá, que la política económica a nivel internacional, una de las tantas que da espacio dentro de las economías a nivel mundial, es la que marca las pautas en relación a los países tanto desarrollados como países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados a estas alturas del siglo XXI, en relación a lo que es la vida de cada ser humano y lo que llamamos la esperanza de vida de las personas. Y lógicamente que esto dependerá de las políticas económicas y todo lo que se hace alrededor de las cuestiones comerciales a nivel nacional e internacional. Porque de eso dependerá, lógicamente, el estado de vida de las personas en cuanto a las cuestiones del comercio internacional. Oh, espera un momentito. Un poquito nada más. Ok, disculpen, me he interrumpido. Decía el mejoramiento y la distribución de los ingresos y nivel de vida de la población. Y decía los niveles de vida que tiene cada persona en cada país del mundo. Y de esta manera tenemos la esperanza de vida de cada persona. ¿Qué cosa es la esperanza de vida de cada persona? Ustedes saben. A ver quién me ilustra. La esperanza de vida, profe, vendría siendo las expectativas que nosotros tenemos como personas. Pero es decir, lo que nosotros queremos, ya sea en el ámbito profesional, en el ámbito personal, en el ámbito económico, familiar. Ya, porque cuando hablamos de esperanza de vida, es decir, el nivel de vida que yo quisiera tener o por el cual estoy luchando para tenerlo. Bien, todo eso lo necesitamos y queremos lo mejor para nuestras vidas, para nuestra familia, nuestra gente. Está bien. Sin embargo, cuando hablamos de la esperanza de vida, es cuando se refiere a la política en cuestiones económicas en relación a la vida que puede tener una persona desde que nace hasta que muere, en cuanto a las perspectivas de la esperanza de vida, que está marcado por los especialistas y las buenas funciones de los economistas a nivel mundial y a nivel interno de cada país. Yo les digo, en nuestros países latinoamericanos, y específicamente hablando de nuestro país, la esperanza de vida de cada nicaragüense es de 70 años. Lograr llegar a 70 años. Y estoy hablando de un país en vías de desarrollo. Si ese es nuestro estatus en relación al desarrollo económico y nuestra esperanza de vida, y que somos un país en vías de desarrollo, se pueden imaginar ustedes los países africanos, cuál será la esperanza de vida de cada ciudadano africano. ¿Se pueden dar una idea? ¿Cuánto más o menos podría ser?
Llegará a los 50. A los 50. ¿Qué dicen los demás? Ni a los 50, profe, porque hay bastantes niños que se mueren a temprana edad, 5 años, menos de 5 años. ¿Y por qué se mueren tantos? Por la falta de la mala economía que tienen, la despreocupación de los presidentes por ciertos sectores. Porque no toda África padece de hambre, profe, porque hay unos lugares que tienen buena economía, en cambio hay otros lugares que están abandonados. Ese es uno de los casos particulares. Y el otro día nombramos así rápidamente y hablábamos de la extrema pobreza que hay en muchos países africanos y la esperanza de vida en estos países, imagínense ustedes, es apenas de 40 años. Y esto que es mucho, pues, los cálculos que han hecho. Porque a diario, ¿cuántos niños mueren por falta de alimentos? Si no es que los organismos internacionales buscan la manera de ir ayudando a esta gente, allí no hay pan para comer. ¿Qué hacen en muchos lugares en África? Hacen galletas de lodo, las ponen a secar al sol, después se las comen. Se imaginan toda la contaminación que hay en la tierra, y eso es lo que logran a comer. Entonces, ¿qué esperanza de vida tienen estos niños que van creciendo de esa manera? Entonces, pero de acuerdo a los cálculos que hacen los especialistas, marcan el 40 años para los africanos. Entonces, lógicamente que en los países desarrollados que tienen mejores condiciones económicas y en todos los aspectos de las sociedades, por supuesto, la esperanza de vida es más elevada que las nuestras. Nosotros llegamos a los 70, andarán en los 90, etcétera, por las condiciones económicas y las oportunidades que tienen de ir cada día más superando y fortaleciendo sus economías a nivel mundial. Pero bien, entonces hablamos de mejorar la distribución de ingresos a nivel de vida de la población. También otro de los objetivos es fortalecer el desarrollo de los mercados internos. ¿Y cómo fortalecer el desarrollo de los mercados internos? Teniendo una mejor organización administrativa de los mercados, de igual manera, fortaleciendo en educación a nuestros mercaderes. Pero ¿quién quiere estudiar? ¿Quién quiere estudiar? Les pregunto yo. La verdad es las cosas que son 4 los que quieren estudiar y el resto no quiere hacer nada. Porque nos fijamos a nivel universitario, a nivel de secundaria, a nivel de primaria. Los chavalos llegan porque los papás los llegan a dejar, si no, no llegan a clase. Pero al final del año todos quieren 100. Ese es uno de los grandes inconvenientes y problemas que tenemos en las cuestiones educativas. Y si les hablo de los mercaderes, nuestra gente que vende en los mercados internos en el país, ¿será que hay alguien que quiere estudiar? Uy, cuando le dicen estudiar, hasta que arrugarán la cara, qué sé yo. Entonces, es ahí las debilidades que se marcan en nuestros países a nivel internacional y dejamos atrás la educación. Y creemos que la educación no hace nada porque al final tengo que trabajar y hacer todo lo que tenga que hacer para mantener a mi familia. Pero entre más estudiamos, tenemos más esperanzas de tener más oportunidades en el mercado laboral. De eso estamos más que claros. Entonces, por eso habla de fortalecer el desarrollo de los mercados internos. Pero hay muchas cosas que hacer, comenzando desde la organización. Nicaragua es el país que tiene el mercado más grande a nivel de la región centroamericana. Pero, sin embargo, sabemos de que a nivel de los diferentes países del mundo, hablamos de desarrollo, pero hablamos de crecimiento de igual manera, dentro del fortalecimiento y desarrollo de los mercados internos y a nivel internacional de igual manera. Pero cuando hablamos de fortalecer ese desarrollo económico, el crecimiento económico,
¿cómo podemos diferenciar nosotros esta parte del desarrollo cuando hablamos de crecimiento económico y hablamos de desarrollo económico? ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre desarrollo y crecimiento económico? Cuando hablamos de crecimiento es monetario, es decir, meramente tangible, es decir, la capacidad de compra y venta que existe en el mercado. Y cuando hablamos de desarrollo sería en el ámbito profesional o es decir, ¿cómo pudiera decirle? A ver, es decir, se desarrolló una mejor infraestructura, ¿verdad? No fue un crecimiento porque no crecemos, pero sí desarrollamos el mercado con una mejor infraestructura, con un mejor ordenamiento. Pues pienso yo que viene siendo así como la similitud de las diferencias. Bien. ¿Los demás están durmiendo? No, profe, yo tenía levantada la mano esperando que el compañero hablara. Ok, aquí miro la manito, ¿correcto? Vamos Sí, con Anieta, bueno, yo pienso que crecimiento económico estamos hablando ya a nivel general de un país, y cuando hablamos de desarrollo económico, igual lo podemos interpretar, como decía él, como de manera personal. Esto se puede aplicar tanto en países como en personas. Desarrollo económico de una persona, estabilidad económica, todos ya manejamos eso. Y lo que el desarrollo viene siendo en la manera personal de cómo nos cultivamos, desarrollamos nuestras aptitudes. Muy bien. Exacto. Entonces tenemos acá que el crecimiento, hablamos del crecimiento de la economía en todos los aspectos, desde lo más chico hasta lo más grande. Entonces hablamos de la parte micro y la macroeconomía del país. Estamos claros. En todos los aspectos del desarrollo económico. Crecimiento económico. Y el desarrollo, bien que lo decían, no es más que el avance de la sociedad. Ahí ponía un ejemplo Danforth, que es la infraestructura, la construcción de carreteras, la construcción de casas, la construcción de edificios, y todo eso es parte del desarrollo del país. Por aquí viene Pablo, se durmió o andaba con la novia por ahí, quién sabe. Ok. Entonces decimos de que esta parte es bien importante porque estamos conociendo las diferencias entre lo que es el desarrollo y lo que es el crecimiento económico del país. Porque no podemos decir que es lo mismo desarrollo que crecimiento económico. Entonces ya sabemos la diferencia entre ambos términos para una vez que tengamos que responder a alguna pregunta por ahí. Entonces, ese es parte del fortalecimiento y el desarrollo de nuestros mercados a nivel internacional y nacional. También el cumplimiento con los compromisos internacionales que se han contraído. Es decir, si hablamos de la política comercial, dentro de los códigos comerciales se establecen las normativas del comercio de cada país, porque cada país tiene sus propios códigos comerciales ajustados a las normativas internacionales de la OMC, entre otros. Ahora bien, cuando se firman tratados, convenios comerciales, se debe de dar cumplimiento a todos los compromisos y todo lo que los estados asumen una vez que firman, ratifican los tratados o convenios comerciales a nivel internacional o a nivel de la región. Muy bien, esos son parte de lo que estamos diciendo de la política comercial. De igual manera, aumentar la capacidad productiva. De igual manera, la diversificación de la estructura, la incrementación de los niveles de empleo. Y si se va a ir dando lugar a toda esta parte que acabamos de mencionar, la parte productiva dentro del crecimiento económico, la parte de la estructura, infraestructura, los niveles de empleo, esto da lugar al desarrollo económico del país.
porque cuando hay más personas activas económicamente, hay más circulante. Entonces eso da lugar a mejores y mayores inversiones en cada país. Por otro lado, tenemos el favorecer la competitividad y estimular el cambio tecnológico. Aquí hablamos de ser competitivos en los mercados. ¿Y cómo podemos llegar a ser competitivos en los mercados internacionales a través del comercio? Díganme ustedes. A ver, ¿quién levantó la mano? Eso. A ver, Danfer levantó la manito, please. Bueno, podemos ser competitivos acoplándonos a los estándares de calidad del mercado internacional. ¿Y cómo nos acoplamos a esos estándares? Invirtiendo en lo que es tecnología, ¿verdad? En lo que es capacitación. Nicaragua, por excelencia, es un país que exporta en su gran parte, ¿verdad? Lo que son productos agrícolas. Entonces, yo considero de que un desarrollo económico es la tecnificación en este ámbito, ¿verdad? Es decir, que nuestro producto sea de una mejor calidad y ser competitivo, como el café. Es decir, nosotros tenemos un excelente café y eso nos permite posicionarnos en el mercado internacional bien, pero aún hace falta lo que es inversión en el desarrollo tecnológico. Muy bien, entonces tenemos que a través de el desarrollo interno del país, podemos ir estimulando los cambios tecnológicos a través de las capacitaciones. Cada empresa está en la obligación de capacitar a su personal de forma continua, independientemente de la producción, independientemente que sean buenos trabajadores, están en la obligación, porque eso está dentro de los estatutos empresariales, las capacitaciones, que es una forma de lograr ser más competitivos a nivel de empresa e irse institucionalizando a nivel de cada país. Muy bien. Entonces tenemos de que a partir de esta parte del fortalecimiento de la tecnología, vamos a encontrar nuevas perspectivas de cada país en conformidad a la política comercial. Entonces, esto da lugar de forma uniforme las relaciones comerciales entre los países con respecto al resto de países del mundo con los cuales los países X, Y, Z mantienen las relaciones comerciales a través de las relaciones internacionales. Y esto da lugar muy particularmente mediante las cuestiones arancelarias que ya hemos retomado en clases, las cuestiones arancelarias, con lo que es la organización del CAT, las cuestiones aduaneras, los regímenes comunes relativos a las importaciones y las exportaciones hacia un país. En otros países muchas cosas suceden, pasan, y es la unificación de las aduanas. Aquí en nuestra región centroamericana se ha hecho estudios, se ha venido estudiando paulatinamente la unificación aduanera para que todos nuestros países centroamericanos tengan un solo tipo de aranceles a nivel de la región centroamericana. Todavía no se han logrado esos objetivos, pero sí continúan discutiendo a través del SICA todas estas cuestiones arancelarias de la región centroamericana. Es igual, como comentábamos en vez pasada, igual la moneda de nuestros países, y comentábamos, vamos a la tienda, vas a la otra tienda y todo te lo venden con precios en dólares, pero nosotros no ganamos dólares, aquí ganamos córdobas. Sin embargo, también estos estudios se han venido haciendo, pero tampoco se ha llegado a una conclusión todavía de una moneda única para la región centroamericana. Ya decíamos países que han
adoptado el dólar como moneda nacional con el objetivo de menorar el impacto económico en sus respectivos países, como es El Salvador, el Ecuador, en América del Sur. ¿Por qué? Porque los aranceles siempre estaban, los precios en las tiendas, en los departamentos de tienda y todo lo relacionado en dólar. Y ahí la moneda del Ecuador no era el dólar, era el sucre. Igualmente en El Salvador. Pero adoptaron el dólar para dejar eso ya listo e inmovilizado, para evitar más inconvenientes, y de esta manera se mantiene el ritmo y el valor de la moneda nacional, ahora que es el dólar en estos países mencionados, y evita muchas situaciones las cuales enfrentamos nosotros, muchos países, hasta la fecha. Y el caso particular nuestro, que enfrentamos todos los días ir a una tienda, dolor de cabeza porque te venden en dólares y ganas córdobas. Y entonces te salen por muy altísimos los precios. Ok. Es por eso que hablamos de muchos lugares en el mundo donde los tipos de políticas comerciales internacionales pretenden ir dando otro tipo de política, como es el proteccionismo, el libre comercio, las barreras al comercio, las cuestiones arancelarias. Por ejemplo, los Estados Unidos dan lugar al proteccionismo de la producción en este país. En el nuestro no. Claro, estamos hablando de los Estados Unidos, una gran potencia económica, militar, etcétera, pero que dentro de la política comercial interna de este país prevalece el proteccionismo de los productores, de todo lo que ellos producen internamente. Esto da lugar a que el productor tenga mayores oportunidades de tener una mejor producción dentro de lo que es el libre comercio, a través de los tratados de libre comercio, valga la redundancia, y es muy importante. Bien, entonces, de esta manera, el proteccionismo ha jugado y sigue jugando un papel muy importante a nivel internacional dentro de la política económica de cada país, porque el objetivo es promover el desarrollo de ciertos sectores de las industrias, la producción nacional de un país con el fin de utilizar lo que son las divisas, los mecanismos tales como la política comercial. Cuando hablamos de las diferentes situaciones, hablamos de crisis económica, sí. Hablamos de los diferentes niveles de protección a los propios productos, que lo que se trata de hacer es evitar la caída fulminante de estos productos en los mercados. Porque ya bien lo decían, para poder exportar a los mercados internacionales, todos los productos que están en las listas deben de cumplir todos los estándares internacionales desde que se está empacando hasta que se desempaca en los mercados internacionales. ¿Se imaginan ustedes exportar todo lo que es el banano, por ejemplo, que es un producto de exportación? ¿Cómo hacemos para que llegue bien si se llega hasta los países europeos? ¿Qué se hace? Estamos hablando de las bananas. Para que llegue bien hasta allá. Los vamos a cortar maduros, verdes, cuando inicia la cepa, la tota ahí que se le llama. ¿Cómo se hace con este producto? ¿Se imaginan? De allá vienen las uvas, vienen las manzanas, ¿y acaso los montan hoy y mañana vienen aquí? No. Igual de aquí para allá, las bananas van de aquí para allá en un día, no. ¿Cómo se hace con estos productos tan delicados que son para que tengan y cumplan los estándares que exige cada país? ¿Cómo se hará? Profesor, yo pienso que primero tienen que guiarse por la lista que le da el país con sus debidas instrucciones de cómo quieren el producto. Tiene que haber primero
referencia de cómo se va a recibir este producto para que ellos se guíen cuáles van a ser las medidas que tienen que llevar estos productos para ser recibidos. Tiene que haber un pedido para que la cantidad deseada llegue, y todo esto se hace con una programación. No puede ser de un día para otro, tiene que haber un pedido con anticipación. No, claro, por supuesto, eso está dentro de las listas y ya se sabe que mensualmente o cada día, a como esté determinado, se debe de preparar todo el producto cumpliendo esos estándares. Pero cuando hablamos de estos productos que son bien delicados, ¿se imaginan las uvas que vienen de aquellos países y vienen en barcos, y un barco de aquí a Europa más que 3 meses dilatan en ir y venir, en venir desde allá hasta acá? Y aquí encontramos uvas en los supermercados, en el mercado donde vayásemos a buscarlo, y están nítidas, como que las acaban de cortar y ya están listas para comer. Entonces significa de que los países deben de prever la corta de este producto a sabiendas de que va a tener que viajar este producto 3 meses. Y si en esos 3 meses se descomponen, lógicamente que no cumpliría con los estándares ya establecidos para que sean recibidos una vez que ya aterricen en el lugar donde van dirigidos. Pero para eso ya están todos esos estudios, ya se han hecho cuánto tiempo tiene que crecer en el bejuco las uvas para que puedan cortarse. Si son internamente, pues lógicamente que se cortan a lo inmediato y se distribuyen en los mercados nacionales. A diferencia del producto de este mismo, que se va a exportar y saben que va a dilatar 3 meses en un barco, entonces ellos ya saben el momento preciso en que se debe de cortar ese producto para lograr que cumplan los estándares una vez que sea recibido en el país receptor de este producto. Muy bien. Entonces hablamos de estas herramientas fundamentales de la política comercial que permite el establecimiento de los aranceles de exportación en relación a todos los bienes o servicios que se van a producir y que se van a enviar a un determinado lugar a través de los convenios ya establecidos. Y todo esto, de lo que estamos hablando ahora, siempre estamos hablando del proteccionismo. Entonces, esta política de dar lugar a la protección, ya Pablo se aburrió y ya se fue. Está bueno. Puede adoptarse medidas en el orden interno de cómo se debe de ir aplicando o cómo se debe de ir aplicando en relación a lo que son los impuestos que se cobran internamente en cada país, la producción de los bienes que desea fomentar un determinado país. Todo esto, los gobiernos ya deben de tener planificado todo esto en relación a la política económica interna del país que hablemos. ¿Cuáles son las ventajas de todo esto? Desventajas de todo esto. En primer lugar, hablamos de la limitación, las leyes que son más fuertes cada día, las presiones de los sectores, ya hablando específicamente de un determinado sector, los encarecimientos que se pueden dar a lo largo de la historia de los países, el desabastecimiento que se puede dar en un determinado momento, son parte de las desventajas del comercio, de la política comercial a nivel interno en cada país. Sin embargo, también, esas son las desventajas, pero ¿cuáles pueden ser los beneficios? Protección a la industria joven, es decir, la que viene naciendo, fortaleciéndose, recuperación de las economías, fortalecimiento de los mercados nacionales, fortalecimiento de los mercados internacionales. En cuanto a la producción de cada país, se fortalecen las exportaciones a los mercados internacionales. Eso es, lógicamente, muy importante. El razonamiento, la independencia económica
es muy importante, pero sabemos que independizarse económicamente para un país como los nuestros se nos hace difícil hablar de independencia económica. No logramos todavía ese objetivo dentro del proteccionismo a nivel internacional. Nuestros países latinoamericanos, muchos todavía dependemos de todo. Hablamos de cooperación internacional, las ventas, las exportaciones y todo a bien que sea. Jael se fue, ya se aburrió. ¿Ves? Estaba dormida y ya se fue. Entonces, hablamos de superar los desequilibrios de las balanzas comerciales a través de la política comercial. Después, hablamos de la búsqueda de ir estimulando los intercambios de los productos entre los países, a diferencia de otros cuando hablamos de las barreras comerciales que son un obstáculo para realizar el comercio internacional o el comercio exterior. Pero todo esto irá en dependencia de las políticas económicas de cada país y en cuanto a la política comercial que depende de los estados y los gobiernos, en cuanto al fortalecimiento de las políticas económicas internas de cada país. Hablamos de las diferentes zonas comerciales en cuanto a los tratados de libre comercio. Los países firman muchos tratados, han firmado muchos tratados que componen y están compuestos en dependencia de lo que firmaron en su momento. Por ejemplo, las cuestiones arancelarias. ¿Cómo están los aranceles una vez que firmamos un tratado comercial? Yo les decía en vez pasada y cuando poníamos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua con los Estados Unidos, que es a nivel de Centroamérica el tratado, no con Nicaragua, sino a nivel de la región centroamericana. Sin embargo, Nicaragua, aparte del Tratado de Libre Comercio, tiene otro convenio con el mercado internacional de los Estados Unidos en las cuestiones arancelarias. Nicaragua tiene una paga preferencial en el mercado de los Estados Unidos y por lo cual lo que paga es totalmente diferente a lo que paga el resto de países del mundo. Entonces eso tiene un gran significado en relación a lo que es la zona de libre comercio en cuanto a la política comercial. Pablo, necesitaba decir algo. Pablo, levántate la mano. No, profe, no, profe. Ok, entonces hablamos de esta parte importante en las cuestiones comerciales y vamos a hablar entonces de los instrumentos de libre comercio en cuanto a lo que es la política comercial. Tenemos otros instrumentos que los gobiernos vienen utilizando para facilitar el comercio entre los diversos países del mundo. Y entonces hablamos de los acuerdos comerciales. Bueno, ya no es algo nuevo para nosotros hablar de los acuerdos comerciales. Ya no es nada nuevo hablar de las uniones aduaneras, que era lo que les decía yo anteriormente, la unificación de las aduanas a nivel de la región centroamericana o la Unión Europea o los países andinos, entre otros. Por lo cual, las zonas de libre comercio, hablamos la implementación de las preferencias arancelarias y de las asociaciones. Ya no les voy a repetir aquí esta parte de las preferencias arancelarias porque ya les puse el ejemplo de Nicaragua en relación a nuestro país que tiene preferencias en las cuestiones comerciales con el mercado de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, estos son otros instrumentos de gobierno que se vienen utilizando para facilitar el comercio entre los diferentes países del mundo. Y hablamos entonces de los acuerdos comerciales entre los países. Hablamos de las uniones aduaneras.
Hablamos de las zonas de libre comercio, hablamos de la implementación de las preferencias arancelarias y de las asociaciones, para que ustedes vayan manejando esta parte. Entonces, esta área de libre comercio, una área que lo que tratan de hacer es ir suprimiendo todas las barreras del comercio en cuanto a los bienes y servicios que cada país tiene en acuerdos con otro país. No hay, donde algunos por acuerdos bilaterales o multilaterales, a lo mejor no hay aranceles, a lo mejor no hay cuotas, a lo mejor no hay subsidios, o si lo hay, esto irá en dependencia de los acuerdos que tenga cada país con el resto de países. Desde el punto de vista, lógicamente, administrativo, en cuanto al comercio entre los países miembros de una asociación o de los países con otros. Ahora bien, estos instrumentos de los cuales estamos hablando, que utilizan los gobiernos para las cuestiones comerciales, hablábamos, decíamos, de los aranceles, los subsidios, las restricciones que pueden haber muchas veces dentro de los países que se pueden ir duplicando. Ahora bien, estos instrumentos, pero también contamos con los instrumentos de la política comercial. ¿Y cuáles son esos 4 elementos que componen los instrumentos? Son 4 instrumentos que cuenta la política comercial. Uno son los precios. Perdón, 2, hablo de los 2 principales. Hablo del precio y hablo de la cantidad. Cuando hablamos de estos instrumentos de la política comercial, lo que se busca es cómo reducir o aumentar el comercio. Cuando hablamos de reducir el comercio, fíjense bien, cuando hablamos de reducir el comercio, hablamos de los precios. Entonces, ¿hablamos de qué? Hablamos de los aranceles. Menorar los aranceles. Y hablamos de cantidad, cuota, restricción voluntaria de exportar. Esto dependerá de las cantidades de producción que tiene cada país. Esto es para reducir el comercio. Pero cuando hablamos de aumentar el comercio y hablamos de los precios, entonces sí hablamos de los subsidios para importar y exportar. Entonces, importamos lo que no producimos, exportamos lo que producimos. Las cantidades, aumento voluntario de importaciones. Las cantidades, pero esto dependerá en qué volumen se ha venido dando lugar el aumento, el desarrollo y crecimiento económico del país. Porque una vez que dice vamos a importar tantas cantidades de este producto o bien que nosotros no producimos, se tiene que ser bien precavido en cuanto a la cantidad que se debe de importar, porque importamos una cantidad mayor a la que exportamos, eso se llama déficit económico. Exportamos 1.200 millones, por decir un número, y las importaciones van allá de 1.500 millones. Solo ahí vamos a tener un déficit de 200 millones de dólares. Entonces, es ahí donde se debe de ser bien precavido cuando tratamos de reducir o aumentar las cuestiones comerciales del país. Por eso hablamos de la organización, hablamos del control que debe de haber en cuanto a la política comercial desde todo punto de vista. Por ejemplo, la Organización Mundial del Comercio, la OMC, que lleva a cabo, entre otras particularidades, exámenes periódicos a la política comercial de los distintos países, exámenes de política comercial. Entonces, ¿qué significa esto? Que la OMC está pendiente de cómo se va desarrollando el comercio a nivel internacional por cada país del mundo. ¿Se imaginan ustedes ese tremendo estudio que se hace? Es grandísimo. ¿Cuántos países exportan? ¿Cuántos países importan?
Entonces, no solamente de imaginarlo, la cantidad de países existentes que hay en el mundo. Y la OMC se encarga de estar en esos estudios, en esas evaluaciones de la política comercial entre los países a nivel mundial. Eso es bastante duro y bastante difícil. Danfer levantó la mano, sí. No, y que también, profesor, las economías son distintas, porque esto es lo interesante del comercio internacional, que las economías de cada país son distintas. Entonces, llevar ese control, aparte de cuánto importa, cuánto exportan, ellos también llevan el control de cuánto es el crecimiento económico, porque eso va de la mano con el comercio internacional. Exacto, estamos de acuerdo, 100%. Entonces, por eso la importancia, ¿no?, de tener en cuenta estas particularidades, todos estos elementos y el control que se debe llevar mano a mano con la política económica a nivel internacional. La OMC tiene grandes objetivos dentro de las cuestiones económicas. Tenemos 4 países que sobresalen dentro de esta organización en las cuestiones del comercio mundial, internacional, entre los Estados Unidos, que vienen haciendo todos estos estudios a nivel mundial. Tenemos a los Estados Unidos, el Japón, Alemania y China. Estos 4 países que particularmente toman de la mano la OMC para ir haciendo todos estos tipos de evaluaciones a nivel mundial. Entre otros, claro, estos son los 4 principales que se sobresalen dentro de la organización y control de los miembros de la OMC, y que son objetos de estos exámenes particularmente. ¿Por qué? Porque sencillamente hablamos de muchos países en el mundo, pero están los países desarrollados, los países en vías de desarrollo y los países subdesarrollados. Por lo cual, se debe de mantener el ritmo de estas evaluaciones para lograr objetivos de la OMC. Porque si todos hacemos lo que realmente queremos, o los estados hacen lo que mejor creen que es conveniente, ¿de qué sirve la política comercial entonces? Porque no se estaría trabajando en base a los principios de la política exterior, la política internacional y la política comercial a nivel interno de cada país. Por eso la Organización Mundial del Comercio busca la manera de cómo llevar a cabo todas estas evaluaciones y lograr objetivos dentro de los países de los diferentes rangos, hablando económicamente, países desarrollados, en vías de desarrollo, y los países subdesarrollados. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Hasta dónde vamos, muchachos? No, pues en mi caso pues todo claro. ¿Qué dijo Anielka? No, pues hasta el momento todo claro, profe. Todo lo de las políticas y todo lo demás. Bien. Entonces, fíjense bien, muchachos. La próxima semana nos corresponde hacer nuestro segundo examen parcial. ¿Tá? En el salón de clase vamos a hacer una parte de la evaluación del segundo parcial, pero ya van a llevar adelantado una parte. Y es la siguiente. Hice un cambio ahí de la temática porque lo miré más conveniente. Lo que es la internacionalización de la empresa. Ustedes van a hacer sobre este tema de la internacionalización de la empresa, van a elaborar un mapa conceptual, anoten ahí, van a hacer un mapa conceptual sobre la internacionalización de la empresa. Una vez que elaboren su mapa, debajo del mapa van a argumentar todo lo relacionado de cuáles son los procesos para que una empresa se pueda internacionalizar y expandir lo que es el comercio a nivel internacional. Y algunos otros tips importantes que ustedes encuentren, además de lo que yo estoy orientando. Ustedes enriquecen más el trabajo, además de lo que yo les estoy diciendo. Eso lo llevan listo para que lo entreguen, lo llevan en físico.
porque la otra fin de semana es nuestro segundo examen parcial y la clase es presencial, que es el día 20. ¿Alguna pregunta hasta ahí? A ver si quede clara. Hacer un mapa conceptual sobre la internalización de las empresas y argumentar sus TIC y procedimientos para esta. Exactamente. Y ustedes enriquecen con otros TIC su investigación. Ok. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros el resto? Ok, profe. Muy bien. Ok, Estamos profe. claros entonces. Muy bien. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a quedar ahí, muchachos. Vamos a continuar el próximo fin de semana en nuestra clase presencial en las instalaciones de la universidad. Bien, muchísimas gracias entonces. Pasen buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. Que tenga buena semana. Bye, bye. Gracias. Igualmente. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Ok, nos vemos. El otro domingo va a haber clase.